¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Hágalo más fácil con nuestra app Bancamóvil del Banco Popular. Esta renovada versión le ofrece mayor agilidad y protección en la navegación, junto con un moderno diseño y notificaciones de uso que mejoran su experiencia. Por su seguridad, cuenta con reconocimiento facial o huella dactilar, además de estar integrada con nuestras aplicaciones BP Venta de Bienes y BP Promociones. App Bancamóvil, aún más fácil, rápida y segura. Descárguela o actualícela hoy mismo en su celular, desde cualquiera de las tiendas de aplicaciones autorizadas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. A nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. A ver, se nos metió un ruidito por ahí. Muy buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, todos los días de lunes a viernes de 7:20 a 8:20 de la mañana, aquí en 96.3. Y recuerde, martes de cada semana, la Unión Médica Nacional, en un esfuerzo de su junta directiva, nos trae la voz médica dentro del programa Horizontes, la voz médica del programa oficial de la Unión Médica Nacional, acá en 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica, los días martes de cada semana de 7:20 a 8:20. Así es que cordialmente invitadas para que lo mantengan ustedes ahí en sus agendas. Martes de cada semana, la voz médica se hace presente acá. ¿Para qué? Para que nos enteremos de diferentes temas relacionados con el quehacer de la Unión Médica Nacional y de la ciudadanía en general. Hoy tenemos un programazo con un profesional en leyes donde se va a hablar de un tema general de cultura ciudadana, las reglas de prescripción en el proceso penal, un abordaje general. Ese es el tema de hoy. Me parece que es un tema muy importante para los que no somos duchos en el tema legal. Podemos aprender de nuestro invitado en la mañana de hoy. Antes de ir con nuestro invitado, les recuerdo una vez más, ustedes pueden participar a través de la línea de WhatsApp. Si no lo tiene, agréguelo en este momento. Recibimos su WhatsApp para sus reportes de sintonía, sus consultas, comentarios, en fin, todo lo que usted desea hacer. Nosotros encantados, agradecidos, promovemos y agradecemos la participación de todas y todos ustedes a través de nuestra línea de WhatsApp 83414142. Ese es nuestro número de WhatsApp, 83414142, para recibir sus comentarios conforme vaya avanzando el programa. Finalmente,
si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, puede escucharnos en nuestra página oficial, en la red social de Facebook. Estamos como facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Dele seguir, dele me gusta para que durante el día vaya recibiendo usted audios, videos que nuestro compañero Luisito va publicando para que usted se mantenga informada e informado, y luego solamente le da clic a la fotografía, a la imagen de nuestro invitado que tenemos ahí, y de inmediato podrá escucharnos desde su tablet, su computadora o en su teléfono celular. Así de sencillo, estamos muy cerca de usted. Bien, amigos, vamos a ir con nuestro invitado. Les repito el tema: las reglas de prescripción en el proceso penal, un abordaje general. Nos lo presenta el licenciado Diego Armando Solano Azofeifa. Él es abogado del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, que muy gentilmente nos lo ha invitado, lo ha designado en la mañana de hoy, para que ustedes y nosotros, reitero, entendamos cuáles son las reglas de prescripción en los procesos penales, y este abordaje general nos dará una forma más clara de entenderlo, comprenderlo, para tenerlo presente en cualquier proceso penal. Licenciado Diego Armando Solano Azofeifa, bienvenido a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Gracias por atender la invitación, es un gusto compartir con usted. Bienvenido, licenciado. Muy buenos días, don Edgar, a usted y a toda la radio audiencia de este programa La Voz Médica. Para mí también es un placer estar esta mañana con ustedes y poder brindar desde un aspecto muy general, ¿verdad?, lo que son las reglas de prescripción en los procesos penales, lo cual es de suma importancia, ¿verdad?, mantener un conocimiento general, tanto para el ciudadano común como en específico para pues a todo el cuerpo médico, que en última instancia es a los que les brindamos en el Departamento Legal asesoría de parte de la Unión Médica Nacional. Entonces esa es la importancia y la relevancia que tiene este tema desde lo que nosotros hacemos y desde la generalidad para toda la radioaudiencia. Importantísimos son las palabras de inicio del licenciado Diego Armando Solano Azofeifa, quien nos acompaña en la mañana de hoy acá en vivo, en directo para todo Costa Rica, en su programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica, dentro del programa Cultura Ciudadana Horizontes. ¿Es importante que nosotros comprendamos las reglas de prescripción del proceso penal? Claro que sí. ¿Cuáles son esos plazos en una acción penal? ¿Cuándo prescriben? ¿Por qué se nos puede escapar? ¿Y cuáles son los perjuicios que podemos encontrarnos cuando estamos ante una prescripción? ¿Cómo podemos estar atentos? ¿Cómo podemos estar dándole seguimiento a los casos nuestros? Además de, desde luego, el profesional en leyes que lleve el caso, que nos represente. ¿Cómo podemos nosotros estar al tanto del día a día, y si hay interrupción en los plazos de prescripción, etcétera, etcétera? Todos esos son los aspectos que vamos a ir entendiendo, comprendiendo y escuchando de la exposición. Le cedo la palabra al licenciado Diego Armando Solano Azofeifa para que usted nos ilustre en cuanto a las reglas de prescripción en el proceso penal. Adelante. Perfecto, don Edgar. Vamos a tratar de realizar y de abordar todos esos aspectos que, bueno, ya usted comentaba a la radio audiencia, y inicio esta participación indicando que se habla de un abordaje en general en las reglas de prescripción de la acción penal, porque en esta materia y aplica de alguna forma que hay leyes especiales que tienen sus propias reglas de prescripción. Sin embargo, abordando el Código Procesal Penal, es la ley general en la materia que nos viene a dar las reglas generales o básicas de abordaje de la prescripción respecto de la acción penal. Nos viene a decir cuáles son los plazos, cuáles son las reglas, ¿verdad?, del cómputo de esa prescripción. ¿Qué significa el cómputo de la prescripción? Bueno, de cuándo y en qué momento se inicia a contar un plazo. Cuando hablamos de prescripción, tenemos que tener claro que la prescripción opera sobre el plazo, el transcurso del plazo de un tiempo determinado. Entonces, lo primero que hay que decir es que una persecución penal que está en primera instancia dada al ius puniendi del Estado,
¿verdad? Que eso es la potestad sancionadora que tiene el Estado de frente a los administrados, a todos nosotros. No importa si somos abogados, si somos médicos, si somos educadores o cualquier tipo de profesión, o si somos, aunque no tengamos una profesión como tal, un ciudadano común y corriente de este país. Entonces, ese elemento de ius puniendi que tiene el Estado no es ilimitado, no está dado, digamos, de forma ilimitada para que el Estado lo ejerza dentro del tiempo que quiera, sino que la ley viene a dar también un marco a el Estado para decirle tienen que ejercerlo dentro de estos límites. Entonces ahí es muy importante, ahí es donde entra este instituto de la prescripción, y saber estas reglas nos va a dar a nosotros pues la seguridad jurídica de que en un determinado plazo nos pueden someter a un proceso penal y a la imposición de una sanción. En este caso estaríamos hablando de bueno, hay diferentes tipos de sanción en materia penal, pero la principal es la pena de prisión. Entonces, volviendo al Código Procesal Penal, el artículo 31 de este cuerpo normativo nos dice que los plazos de prescripción de la acción penal se van a regir de la siguiente manera. Si no se ha iniciado la persecución penal, la acción prescribirá. Eso es lo primero que dice el artículo 31 del Código Procesal Penal. Antes de pasar a los incisos que nos dictan las normas generales de prescripción, hay que hacer un comentario que el artículo inicia diciendo que si no se ha iniciado la persecución penal, eso suele causar algún tipo de confusión de si el inicio de un proceso penal da a una causal de interrupción de un plazo de prescripción, ¿verdad? De un cómputo de inicio del plazo de prescripción. Sin embargo, ya se ha establecido que el hecho de que inicie un proceso penal, digamos, desde el elemento de una investigación, que sería lo más básico, no necesariamente refiere a una interrupción del plazo de la prescripción. Entonces, ¿qué nos dice el inciso número A? Dice, después de transcurrido un plazo igual al máximo de la pena en los delitos sancionados con prisión. Entonces, ahí tenemos el primer elemento para saber cuál es el plazo y cuánto puede durar un proceso penal antes de que prescriba, ¿verdad? Entonces, nos dice que en los delitos sancionables con prisión, cuando ha transcurrido un plazo igual al máximo de la pena. Entonces, si lo analizamos desde lo que hacemos nosotros en nuestra labor en el Departamento Legal de Unión Médica Nacional, nosotros lo que vemos en materia penal mayoritariamente son delitos de homicidio culposo y de lesiones culposas. Entonces, cuando inicia un proceso penal por una denuncia penal, ¿verdad?, que puede poner alguna persona que se pretenda ofendida por el delito de homicidio culposo en la modalidad de mala praxis, entonces, si hacemos ese análisis con lo que nos dice esta primera regla de plazo de prescripción, y el Estado tiene la potestad sancionadora para esa acción, ¿verdad?, relevante dentro del derecho penal, pues un plazo igual al máximo de la pena que tiene ese delito en la ley, que sería el Código Penal. Entonces, ¿cuál es el máximo de la pena principal del delito de homicidio culposo? 8 años. Entonces, dentro de 8 años contados a partir del momento en que se realizó la acción, ¿verdad?, de que se consumó el homicidio culposo, el Estado tiene la potestad de ejercer la acción, el ius puniendi, ¿verdad? El ius puniendi, pues es ese ejercicio sancionador que tiene el Estado de frente al administrador. Entonces, nos dice, bajo ese ejemplo, el artículo 32, el cómputo de la prescripción. Entonces, la siguiente regla es que, de acuerdo con el artículo 32 del Código Procesal Penal, los plazos de prescripción se regirán por la pena principal prevista por la ley y comenzarán a correr para las infracciones consumadas desde el día de la consumación. En ese caso, en el homicidio culposo, si bien, vamos a explicarlo un poco más, en materia penal están la modalidad de los delitos dolosos y los delitos imprudentes, que es lo que se conoce como los delitos culposos. Entonces, desde el día de la consumación, en la modalidad culposa es desde el momento que se da el resultado muerte por una posible mala praxis, ¿verdad?, haciendo siempre la correlación entre lo que es la parte médica, que en última instancia es a nosotros lo que vemos dentro del departamento legal, y
La siguiente regla que nos da este artículo es: la prescripción correrá, se suspenderá o se interrumpirá en forma individual para cada uno de los sujetos que intervinieron en el delito, y en el caso de juzgamiento conjunto de varios delitos, las acciones penales respectivas de ellos resulten prescribirán separadamente. Entonces, eso es una segunda regla, ¿verdad? La prescripción no opera de manera general para todas las partes dentro de un mismo proceso o para todos los delitos que se investigan dentro de un mismo proceso, aunque haya un único imputado. Siempre tiene que haber un análisis individualizado de cada delito y de cada imputado o partícipe e investigado dentro de un proceso penal. Entonces, el artículo 33 nos da la interrupción de los plazos de prescripción. Entonces, hay diferentes acciones que interrumpen dentro de un proceso, de una investigación, el plazo de prescripción. ¿Qué significa una interrupción de un plazo de prescripción? Bueno, los plazos pueden interrumpir o se pueden suspender, y sus efectos van a variar dependiendo de cada una de estas dos interpretaciones. Una interrupción lo que significa es que el plazo que ha corrido desde el momento que se inició, bueno, desde que se consumó la acción o desde que se da un acto dentro del proceso de investigación, cuando se identifica, por ejemplo, al investigado y ya pasa a ser imputado, ese plazo que ha transcurrido se interrumpe y se reinicia desde cero. Y en la suspensión, el efecto es que el plazo que ha transcurrido se le pone pausa, por decirlo de alguna manera, y cuando se elimina esa causal de suspensión, se le pone play, y entonces lo que ya había transcurrido se suma al nuevo plazo que va a transcurrir. En la interrupción, esto no sucede. En la interrupción lo que se da es que el hecho que interrumpe la prescripción es un reinicio del plazo. Lo que se había transcurrido 2 meses, por ejemplo, eso se elimina y empieza a contar desde cero. Entonces, hay que ir teniendo claro esas reglas. Entonces, no sé si don Edgar, si en algún momento tiene alguna duda. Va muy claro, realmente. Vamos perdiendo ahí un poco el hilo, ¿verdad?, de lo que es la conversación. Algo que tenga que abordar a mayor. No se preocupe, licenciado Diego Armando Solano, usted es muy claro y muy explícito a la hora, nos va llevando de la mano por este asunto de lo que es la normativa cuando se habla de la prescripción, porque realmente para los que no somos abogados, usted lo está expresando de una manera que todos le podemos comprender lo que son las reglas de prescripción en el proceso penal. Así es que puede continuar. Antes quiero enviarle un saludo a algunos amigos que nos están escribiendo, si usted me lo permite, al máster don Carlos Rodolfo Abarca Picado, que nos envía una foto preciosa. Se encuentra de gira allá desde San Vito, la Unión Médica Nacional en gira, visitando al cuerpo médico de San Vito, Ciudad Neily y Golfito, todos unidos por su defensa. Éxitos, máster Carlos Rodolfo Umaña, jefe del Departamento Legal de la Unión Médica, que se encuentra de gira con otros personeros en la zona sur. De paso, hoy están en Golfito, irán a Ciudad Neily, me imagino que bajarán allá por el lado de Filacal, luego estarán por el lado de Golfito. Es una gira para darle servicio a todos los afiliados a la Unión Médica Nacional. Así es que le deseamos lo mejor al jefe del Departamento Legal de la Unión Médica, que se encuentra de gira junto con otros compañeros. Le envía sus saludos también el doctor Juan Carlos Mora Montero de la Universidad Nacional. Le agrada el programa, dice que está muy bien. Don Mario Mazariegos dice, en sintonía de Horizontes y la Unión Médica, saludos a su entrevistado. Un saludo para el licenciado Oscar Salas Porras, presidente ejecutivo de Canagro, exitoso abogado y director ejecutivo de Canagro. Un abrazo, Oscar, siempre es un gusto saber de usted. Igualmente un saludo para el doctor en leyes y doctor en relaciones internacionales Walter Rubén Hernández Juárez, que se encuentra en sintonía. Gracias también al doctor Eduardo Antonio Blanco allá en el hospital de Cartago, donde está la doctora Yanis también en sintonía de su programa La Voz Médica, el programa oficial de la Voz de la Unión Médica Nacional. Aprovecho para saludar también, vamos a estar reportando sintonía de don Melvin allá desde Ciudad Quesada, Porfirio desde la Municipalidad de Sarapiquí, y nos envía ahí una fotografía de una tremenda maquinaria de la Municipalidad de Sarapiquí, donde está escuchando La Voz Médica. Dice por acá también,
Bueno, don Wilbur dice, tranquilo, licenciado, hasta ahora lo estoy entendiendo, le dice don Wilbur. Bueno, pero le está entendiendo muy bien. Gracias, don Wilbur. Eso es la pauta que nos da a seguir para que sienta tranquilidad nuestro invitado de que lo está expresando muy bien. El buen amigo que se hace llamar Hakuna Matata dice, saludos y muy buen día. Gracias, don Edgar, por este programa. Feliz martes. El tocayo mío, Edgar, desde Pérez Celedón, dice, muy bien expresado, lo felicito. Le estamos entendiendo aún los que somos ganaderos, dice Edgar el tocayo, muy bien. Saludamos a la gente del Hospital México que está reportando sintonía desde el Hospital México. Estamos escuchando La Voz Médica. Maternidad Cariz dice, saludos a todos los compañeros de la Unión Médica, los estamos escuchando desde la Maternidad Cariz, desde Leváis de Sabanilla, no me dicen si es Sabanilla de Montes de Oca o otro lugar de Sabanilla, dice Leváis de Sabanilla, estamos escuchando el programa de la Unión Médica. El doctor Carazo dice, este es un profesional que lo expresa de la manera más clara, que no se preocupe, le estamos entendiendo todos atentamente, doctor Carazo. Y por favor, salúdeme al doctor Solano. Claro que sí, doctor Carazo, siempre es un gusto llevarle sus saludos al doctor Solano. Saludamos también a Emanuel, que está reportando sintonía, y para Rita Palacios dice, buenos días, amigos de La Voz Médica, me gusta mucho su programa, los felicito, los martes no me lo pierdo. El doctor L. Montes de Oca dice, aquí en carretera, rumbo al hospital, escuchando La Voz Médica, los felicito, y nos manda una imagen, qué bonito, nos manda una imagen de, me imagino que es su vehículo, donde dice 96.3, que es la frecuencia de Radio Centro. Ya que le tomé la palabra al licenciado Diego Armando Solano Azofeifa, permítame un momentito, vamos a hacer la pausa de una vez para después escucharlo con la atención que usted se merece y no interrumpirlo. Vamos a la cabina central con la pausa comercial y retornamos a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Hay dos crudos temas que no se pueden obviar por el profundo daño que dejan. Uno a nivel privado y el otro nacional. Hemos visto que en lo privado, a nivel familiar, cuando hay abuso de menores o violaciones, el abusador procura controlar a base de miedo a las víctimas y a cualquiera que pueda denunciarlo, haciendo que el silencio sea su principal encubridor. Las víctimas siguen cediendo en silencio en un círculo vicioso difícil de romper. Bueno, pero públicamente eso ha venido pasando también en la Asamblea Legislativa, sin que podamos probarlo directamente, pero hemos visto nombramientos de magistrados y otros en que ignoran totalmente la terna recomendada por la comisión a cargo y sale un nombramiento de alguien que ni se valoró, es decir, que encubiertos por el silencio y la oscuridad, algunos acomodaron las cargas para salir con esa decisión. Para enfrentar el segundo caso, por fin se aprobó que las votaciones sean abiertas y se conozca por quién vota cada diputado o diputada. Pero veamos que algunos no asistieron a esa sesión, práctica que ha sido utilizada a veces para no apoyar sin hacerse visible. Y 8 diputados, a saber, 3 de la unidad y 5 de Liberación, votaron en contra, alegando que es para evitar la presión. Y no sabemos si la presión precisamente fue la que los llevó ahora para que tomaran esa línea, o es que por miedo pretenden protegerse a futuro. Pero en verso se los digo, si viven asustados, ¿por qué se meten a diputados? Si usted es amante de la lectura, entonces le recomendamos la nueva novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero de Lirenes. Disfrute de todos los relatos en cada página de un escritor costarricense. Ana y el mandadero de Lirenes. Solicítala ya al 7114-0157.
Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Hágalo más fácil con nuestra app Bancamóvil del Banco Popular. Esta renovada versión le ofrece mayor agilidad y protección en la navegación, junto con un moderno diseño y notificaciones de uso que mejoran su experiencia. Por su seguridad, cuenta con reconocimiento facial o huella dactilar, además de estar integrada con nuestras aplicaciones BP Venta de Bienes y BP Promociones. App Bancamóvil, aún más fácil, rápida y segura. Descárguela o actualícela hoy mismo en su celular, desde cualquiera de las tiendas de aplicaciones autorizadas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy martes de el programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, un esfuerzo de la Junta Directiva para que ustedes y nosotros nos informemos acerca de diferentes temas y desde luego la comunidad médica de este país se mantenga enlazada a través de La Voz Médica y reciba toda la información que se genera desde la Unión Médica Nacional. Saludos para el licenciado Luis Bonilla Guzmán, que trabajó por mucho tiempo en la Fiscalía, que reporta su sintonía. Igualmente, vamos a ver por acá, Ana Rita Elizondo dice, los escucho en Moravia, muy buena la transmisión, excelente el programa, me gusta mucho la forma como lo están expresando. Gracias, doña Ana Rita. Igualmente dice por acá, saludos desde el Escalante Pradilla, estamos un grupo de compañeras y compañeros escuchando La Voz Médica, y desde el Hospital de San Carlos dice, una mañana exquisita, una mañana esplendorosa nos regala el Señor y estamos escuchando el programa La Voz Médica. Muchísimas gracias a todos los que están reportando la sintonía. El ingeniero Rafael Piñar Ballestero dice, vamos a ver por acá, nos dice por acá, excelente, excelente, nos dice el ingeniero Piñar Ballestero. Dice por acá, vamos a ver, déjeme ver por acá, don Carlos Cortés nos hace el favor desde Guanacaste de mandarnos también la imagen de 96.3 donde lo está escuchando el programa a través de Radio Centro. Gracias amigos, gracias a todos los que están reportando sintonía. Este es un espacio de cultura ciudadana con el respaldo de la Unión Médica Nacional y su programa La Voz Médica. Vamos a cederle la palabra nuevamente a nuestro invitado, el licenciado Diego Armando Solano Azofeifa, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, que nos presenta el tema reglas de prescripción en el proceso penal, un abordaje general. Licenciado, continúe usted con su exposición que está sumamente clara. Adelante. Muchas gracias, don Edgar, agradecerle y darle el cordial saludo a todas y todos los que nos escuchan y en especial a la jefatura del departamento, que por ahí ya reportó la sintonía, y desearle los éxitos en esa gira. Vamos a ver, vamos a retomar con un tema importante aquí dentro de lo que son las reglas de prescripción. Nos dice la norma procesal, el artículo 31 del Código Procesal Penal, que el plazo de prescripción de la acción penal se va a regir de la siguiente manera. Como primer norma, como primer ámbito, nos dice que los delitos sancionables con prisión, el plazo será el máximo de la pena previsto dentro de ese delito, pero no podrá exceder de 10 años ni ser en ningún caso inferior a 3. Eso dentro de la modalidad de delitos generales que tenemos en el Código Penal, ¿verdad? Porque hay normativa especial para normas especiales, valga la redundancia,
Entonces, por ejemplo, en delitos sexuales cometidos contra personas menores de 18 años, nos dice que el plazo de prescripción será de 25 años después de que la víctima cumple la mayoría de edad. Eso es una normativa especial para ese tipo de delitos. Pero nosotros dentro del departamento legal no vemos estos tipos de casos, ¿verdad? No llevamos delitos sexuales, entonces aplicamos la normativa del inciso A, que es la regla general de los plazos de prescripción. Entonces, ¿qué vemos dentro del departamento legal de Unión Médica Nacional? En la mayoría de los casos, homicidios culposos y lesiones culposas. Por eso aplicamos la regla general de que no va a ser en ningún caso mayor a 10 años ni inferior a 3. ¿Cómo podemos hacer plausible esta norma? Hagamos un análisis del artículo 128 del Código Penal. Este artículo tipifica el delito de lesiones culposas. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Nos dice, artículo 128, lesiones culposas, se impondrá prisión hasta de 1 año o hasta 100 días multa a quien por culpa cause a otro lesiones de las definidas en los artículos 123, 124 y 125. Entonces ahí tenemos que la pena nos habla de hasta 1 año de prisión o 100 días de multa. Sin embargo, la norma procesal nos dice que en ningún caso puede ser el plazo de prescripción inferior a 3 años. Entonces, ¿cuál es la que se aplica como plazo de prescripción? La norma procesal, nunca inferior a 3 años, aunque el delito en su pena establezca un máximo de hasta 1 año de prisión. Entonces, al hacer ese análisis de este delito en particular, tenemos que el cómputo, el plazo de prescripción va a ser 3 años, aunque la pena en modalidad de prisión sería de hasta 1 año de prisión. Pero al hacer el cómputo para empezar a contar desde cuándo rige desde cuándo corre ese plazo, nos dice que cuando se consuma la lesión, ¿verdad?, a la parte ofendida, en la modalidad culposa de una lesión, cualquiera que sea, entonces desde ese momento empieza a correr un plazo de 3 años para que se pueda ejercer el ius puniendi del Estado, o sea, para que se pueda someter al presunto responsable de causar esa lesión a un proceso penal y llegar incluso a la imposición de una pena. Entonces, dentro de ese plazo, cuando la investigación arroja que se puede imputar a X persona por esa lesión como autor responsable de esa lesión en la modalidad culposa, nos dice que hay que, entonces, cuando se dé la comparecencia, rendir declaración indagatoria en los delitos de acción pública, nos dice el artículo 133, con los causales de interrupción de los plazos de prescripción. Entonces, en ese momento, cuando el Ministerio Público determina que X persona es posible responsable de esas lesiones, que tiene elementos suficientes y objetivos de prueba para poder en un juicio demostrar su culpabilidad, entonces lo va a traer al proceso penal y le va a hacer la imputación. Le va a decir, aquí fulano de tal, se está investigando este delito, estas acciones, esta es la prueba, y le va a dar la oportunidad de rendir su declaración inicial. Entonces, eso es la declaración indagatoria. Cuando se da eso dentro de un proceso penal, es un elemento interruptor del plazo de prescripción, pero a su vez, en ese momento se hace un cómputo de ese plazo. Entonces, ¿eso qué significa? Que pasa de que el plazo de prescripción de 3 años inicial, desde el momento que se causó la lesión, al identificarse a esta persona y llevársela a la indagatoria, se hace el cómputo, o sea, el plazo se divide a la mitad. Entonces nos dice el artículo 32 que los plazos de prescripción se regirán por la pena principal prevista en la ley y comenzará a correr para las infracciones desde el día de su consumación y algunos elementos más. La prescripción correrá, se suspenderá o se interrumpirá en forma individual. Entonces nos dice el 133, inicia el procedimiento, los plazos establecidos en el artículo tras anterior se reducirán a la mitad para computarlos. Entonces, cuando se da, por ejemplo, la declaración indagatoria, en ese momento el plazo de 3 años se divide a la mitad, se reduce a la mitad, ahí se hace el cómputo y empieza a correr 1 año y 6 meses dentro del delito de lesiones culposas. Entonces, cuando a un médico, porque en última instancia eso es lo que vemos en la oficina, correcto, cuando a un médico el Ministerio Público lo llama a una declaración indagatoria por un delito, por un presunto delito de lesiones culposas, en ese momento, cuando se le pone en conocimiento todas las actuaciones que se han recabado, las pruebas, y que se le está imputando en un grado de probabilidad de autor de ese delito, en ese momento ese plazo de 3 años
reduce a la mitad. Y entonces el ius puniendi del Estado, la persecución de la acción penal, va a tener casos de 1 año y 6 meses para llevarlo del momento de esa indagatoria, recabar pruebas que falten, de acuerdo al trabajo del Ministerio Público, de acuerdo también a lo que va a ofrecer la defensa y lo que va a ser una defensa seria, como hacemos en el Departamento Legal, de ofrecer peritajes y toda la prueba que sea pertinente en defensa del médico y que tiene que ser tomada en cuenta por el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la ley le impone al Ministerio Público un deber de objetividad. Y ese deber de objetividad lo encontramos en el artículo número 6 del Código Procesal Penal, que viene y le dice al Ministerio Público: señores del Ministerio Público, ustedes no solo tienen que dedicarse a investigar lo que sea en perjuicio del imputado, sino también lo que es a su favor. Entonces, cuando la defensa ofrece pruebas, ofrece peritajes, solicita recabar estas pruebas, pues es un deber del Ministerio Público hacerlo, dentro de ese plazo de 1 año y 6 meses del cómputo de la prescripción. Si esto no ocurre dentro de ese plazo, o no se dan algunos elementos que se podrían dar, actuaciones dentro del proceso que vuelven a interrumpir esa prescripción, recordemos que la interrupción lo que hace es que el plazo se reinicia desde cero. Entonces, si no se dan esos elementos y se cumple 1 año y 6 meses, entonces en ese momento, si no se ha logrado hacer un requerimiento fiscal, ¿verdad?, una acusación y una solicitud de apertura a juicio para ante el juzgado penal, se ejerce la prescripción como una excepción de prescripción y se declara la extinción de la acción penal. Entonces, ¿cuál es el efecto? Eso nos lleva a este otro elemento. ¿Cuál es el efecto de la prescripción? Porque hemos hablado de las reglas de prescripción y todo, pero ¿cuál es la importancia de declarar una prescripción? Bueno, el artículo 30 del mismo cuerpo normativo, Código Procesal Penal, nos dice cuáles son las causales de extinción de la acción penal. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que causa que el ius puniendi del Estado se acabe en contra de una persona en particular o en la persecución de un delito también en particular? Nos dice el inciso E del artículo 30, la acción penal se extinguirá por las siguientes causas, y una de ellas es la prescripción. O sea, cuando opera el término fatal del plazo para hacer estas actuaciones dentro de un proceso penal, la acción penal se extingue y no se puede reabrir en ningún caso una investigación penal que ya ha operado una extinción de esa acción, de ese poder del Estado de perseguir penalmente a una persona. Porque ese poder no es indefinido y por eso estas reglas son sumamente importantes, porque dan una seguridad jurídica a los administrados, a nosotros, a las personas que vivamos en este país, que podamos ser sujetos de derecho penal, de persecución penal, nos da una seguridad de cuáles son los plazos en los cuales nos pueden perseguir penalmente, y además también tiene una labor de darle un marco, un marco pues al Estado, de marcarle la cancha entre cuáles plazos pueden ejercer su potestad sancionadora. Entonces, por eso es sumamente importante este tema. Ahora, retomando lo que son estas normas, estas reglas básicas, tenemos que los elementos que interrumpen el cómputo de la prescripción son la comparecencia a rendir una declaración indagatoria en los delitos de acción pública, la presentación de la querella en los delitos de acción privada, la resolución que convoca audiencia preliminar, el señalamiento a la fecha para el debate, o cuando la realización del debate se suspende por causas atribuibles a la defensa, con el propósito de obstaculizar el desarrollo normal de aquel del proceso, según una declaración que efectuará el tribunal en resolución fundada, y el dictado de la sentencia, aunque no se encuentre en firme. Nos dice la norma que la interrupción de la prescripción opera aún en el caso de que estas resoluciones referidas en los incisos anteriores sean declaradas ineficaces o nulas posteriormente, y que la autoridad judicial no podrá utilizar como causales de interrupción de la prescripción otras distintas a las establecidas en los incisos anteriores. Eso nos da dos aspectos que hay que abarcar, aunque sea de manera muy general, y es que el proceso penal, de acuerdo a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, anterior a este tuvimos el Código de Procedimientos Penales. Entonces, estas reglas cambiaron un poco, y en su esencia. Y este proceso ahora está establecido o diseñado de una manera que no pueda prescribir. Entonces, en mi opinión,
Eso es lesivo, es inconstitucional desde algún ámbito, y espero posteriormente poder desarrollar algún tipo de acción de inconstitucionalidad de este tema, de que el proceso esté diseñado más bien para no prescribir. ¿Por qué? Porque para mí se pierde un poco la esencia de ponerle un límite al ius poniendi del Estado. Sin embargo, bueno, eso lo podemos abarcar en otro programa, porque nos daría para hablar muchísimo. Y el otro elemento que nos da esta norma es que no se podrán utilizar causales de interrupción que no estén en la ley. Eso significa que, desde el punto de vista legal, estas causales son números clausus. Y eso, dicho de una manera más general también, significa que única y exclusivamente las acciones que interrumpen la prescripción están establecidas en la ley. O sea, no están dadas a la arbitrariedad, por decirlo así, o a la interpretación de los que ejercen la función jurisdiccional, sino que expresamente están ahí en la ley. Y en materia penal hay un principio de interpretación restrictiva de la norma. Entonces, ¿eso qué significa? Que expresamente está en la ley, y así es. Y esas son las causales, y no hay ninguna por fuera de estos que acabo de mencionar que nos hagan una interrupción de plazo de prescripción. Y es muy importante, y de ahí la relevancia de tenerlo muy claro. Yo, como le comentaba ahora, don Edgar, hay un principio, ¿verdad?, que está implícito en la Constitución, y es que no se puede alegar la ignorancia de la ley. Correcto. Y eso se nos es exigible a todos los ciudadanos de este país. Entonces, seamos o no seamos abogados, tengamos o no tengamos un conocimiento técnico especializado en estas normas, pues de modo general deberíamos tener un conocimiento de estas reglas, de las normativas, de los delitos, y etcétera, porque no se puede alegar ignorancia de la ley, salvo error de prohibición. Hay una salvedad en la misma norma. Pero, bueno, parte del génesis de este tema de hoy ha sido poder explicarles un poco lo que son las normas generales de prescripción, para que tengamos claro cuánto y de qué forma nos pueden perseguir penalmente a los ciudadanos en general, y muy en específico al cuerpo médico, que son nuestros afiliados, a los que le damos esta asesoría y a los que llevamos estos procesos, como lo he dicho, por homicidio culposo y lesiones culposas en mayor medida. En materia penal, hablando del cuerpo médico, el doctor Méndez Garita reporta sintonía. Dice el doctor Méndez Garita: felicito a la Unión Médica por esta clase de información que nos brinda. Es importante que todos los colegas sepamos que mientras estemos dentro de la Unión Médica, dice el doctor Méndez Garita, contamos con el respaldo de sus profesionales en leyes. Los felicito, sigan adelante. Atentamente, doctor Méndez Garita. Y también nos escribe el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, dice, doctor en Derecho, dice el colega Diego Solano, excelente en su exposición, clara, sencilla y que todo el mundo la entienda. Lo felicito, siga adelante, le dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, que es colega suyo. Nos dice por acá, vamos a ver, dice, desde el MINAE, dice, aquí estamos aprendiendo de cultura ciudadana con la exposición que está haciendo el brillante abogado desde el MINAE. No somos médicos, pero somos ciudadanos, y como ustedes dicen, cultura ciudadana siempre se aprende en este programa. Gracias. Bueno, los invito para que todos los días, martes de cada semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana, escuchen La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, que se transmite aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, los días martes, 7:20 a 8:20 por 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Licenciado, todavía nos queda tiempito, por dicha, nos quedan unos 8 minutos y medio. Le cedo la palabra para que usted continúe con esta exposición de las reglas de prescripción en el proceso penal, un abordaje general. Continúe, licenciado. Continuamos, agradecerle a todos por sus buenos, magníficos comentarios. Yo, de una manera muy humilde, trato de hacer una explicación sencilla, pero siempre apegada a la normativa. Es un tema bastante técnico, ¿verdad?, del ámbito legal, y explicarlo de una manera sencilla para que todo el mundo lo pueda entender, seamos o no expertos en esta materia. Como decían ahorita los comentarios, también no son médicos, no son abogados, pero es un programa centrado en la cultura general,
Y bueno, es parte de la explicación de poder llevar a una persona que no tiene el conocimiento técnico a entender estas reglas en una normativa tan importante como es la procesal penal. Decía que, bueno, de parte del Departamento Legal de Unión Médica Nacional, sí quería hacer el comentario que para nosotros es sumamente importante como profesionales manejar esto. Lo hacemos de una manera muy seria y muy responsable, y dado que llevamos materia penal y la prescripción no solo se da en el ámbito de la materia penal, sino que tiene sus particularidades en cada una de las ramas del derecho a nivel general dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y así también dentro de lo que vemos en el Departamento Legal de Unión Médica Nacional, que vemos laboral, administrativo, disciplinario, constitucional y civil en alguna medida. Entonces, la prescripción opera de acuerdo a su normativa propia dentro de cada una de estas ramas. Hoy estamos haciendo un análisis general de la parte penal. Sin embargo, debemos de tenerlo como profesionales presente en todas estas otras ramas y en todo ámbito del derecho. Excelente. Para continuar y finalizando, vamos a abarcar un poco lo que es la suspensión del cómputo de la prescripción, porque hemos hablado ya de cómo se hace el cómputo de la prescripción, de cuáles son las causales de interrupción, cuál es el efecto de una interrupción, y ahora vamos a retomar en este cierre lo que son las causales de suspensión de un cómputo de prescripción. Licenciado, disculpe, nos hace una pregunta. Claro. Acá está ingresando una pregunta, dice doctora Zulma L. Doctora Zulma L. dice, ¿se puede renunciar a la prescripción? Vamos a contestarle, excelente pregunta. Vamos a ver, nos dice la normativa procesal, el artículo 35 del Código Procesal Penal, propiamente esto, la renuncia a la prescripción, y establece que el imputado podrá renunciar a la prescripción. Esta renuncia dentro de, vamos a abarcarlo de algún otro ámbito. Como profesional, yo nunca le diría a una persona a la que yo estoy dando la asesoría y a que le llevo una defensa, pues que renuncie a la prescripción. O sea, eso yo no lo haría de ninguna manera. Sin embargo, está tanto el derecho a la defensa técnica como a la defensa material. Y si una persona sometida a un proceso penal dice, yo quiero renunciar a la prescripción porque soy inocente, porque no cometí los hechos, porque puedo demostrarlo, entonces tiene toda la posibilidad, de acuerdo a la normativa, de renunciar a esa prescripción. Pero esa renuncia tiene que ser expresa. Hay maneras y hay actuaciones que se parte de que sea expreso o que sea tácito. Lo tácito es que hay acciones que se hacen o se dejan de hacer y significan algo, y se puede interpretar de esa manera. Entonces, por ejemplo, un desistimiento tácito de un proceso penal que está amparado en una querella, se tiene de acuerdo a la normativa por la incomparecencia del querellante a la audiencia preliminar. Entonces, el querellante no llegó a la audiencia preliminar, se tiene un desistimiento tácito de esa querella y se puede declarar la extinción de la acción penal. Pero en materia de renuncia de prescripción tiene que ser expresa, o sea, el imputado de manera voluntaria, sin coacción y de forma expresa tiene que decir renuncio a la prescripción, aunque haya operado esa prescripción. Entonces, evidentemente, eso tiene que darse dentro de la ejecución del proceso penal. O sea, no es que ya hubo prescripción, el proceso nunca ha iniciado, luego se inició y se tuvo una renuncia. No, la renuncia se dio dentro del proceso. ¿Por qué? Dentro del proceso había operado y la persona imputada dijo, yo renuncio a esa prescripción. Bueno, ahí está la respuesta para la doctora Zulma L. Me parece que lo explica muy bien. No sabía yo, bueno, sigo aprendiendo como lo hago desde hace 16 años y medio en este programa. Renuncia a la prescripción, no sabía yo que se puede renunciar. Y sobre todo, también con el análisis que usted hace y la explicación que usted hace, licenciado, nos parece que es podría ser una estrategia de algún abogado, pero es bastante riesgosa, como usted lo estaba explicando. Sí, claro que sí. Yo por eso lo hago la salvedad. Ok, reglas de prescripción en el proceso penal. Este ha sido el programa
que se ha abarcado en la mañana de hoy. Si usted llegó tarde, no se preocupe, porque este programa estará completito, cerca del mediodía en la página oficial de la Unión Médica Nacional. Ahí usted puede escuchar, descargar y compartir el programa de hoy en la página oficial de la Unión Médica Nacional y también en nuestra página de Facebook, que es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Esa es la página nuestra también para que ustedes puedan escuchar ese programa completo con el tema las reglas de prescripción en proceso penal, un abordaje general expuesto por el licenciado Diego Armando Solano Azofeifa del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, que nos ha hecho el favor hoy de acompañarnos y de explicarnos sobre este tema. Licenciado, nos queda 1 minuto 30 segundos, 15 segundos para que usted haga un cierre y se despida. Le escuchamos. Bueno, no, de mi parte y de parte de Unión Médica Nacional y propiamente el Departamento Legal, un placer estar cada martes de semana con ustedes en este programa, dando lo mejor de nosotros, explicando, llevando estos temas a la vanguardia. Lamentablemente no nos ha alcanzado el tiempo para terminar, nos hemos quedado como a la mitad de lo que teníamos preparado. Sin embargo, lo podemos retomar como una segunda parte más adelante en un próximo programa. Y agradecerle a usted, don Edgar, por la oportunidad y por el compromiso con su programa cada semana, y evidentemente también desearle lo mejor en este día a la radio audiencia, y de mi parte sumamente agradecido, y lo he hecho de una manera humilde y esperando que haya quedado claro, y si no, guarden sus preguntas y para la próxima edición del programa, cuando retomemos este tema para hacerle una buena finalización, pues abarcaremos esas preguntas. Creo que ha quedado sumamente claro, pero sí, el tiempo siempre es corto en radio, parece mentira. Uno cuando dice 1 hora, caramba, me va a alcanzar para todo, y no alcanza definitivamente, pero sabemos que luego el máster Abarca, jefe del Departamento Legal de la Unión Médica. Un saludo, claro. Sí, seguramente nos está escuchando y probablemente podremos volverlo a agendar el tema para hacer una segunda parte. Muchísimas gracias, le agradezco mucho, licenciado Diego Armando Solano Azofeifa, su presencia hoy acá en el programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Agradecido con ustedes, gracias, licenciado. No, Edgar, de mi parte es darle las gracias y estamos anuentes para la próxima parte. Gracias. Nosotros nos vamos, amigos, amigas. Recuerden, martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, aquí en 96.3 Radio Centro, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, para que ustedes se puedan informar acerca de lo que tiene que para comunicarnos noticias, buenas noticias de información muy valiosa por parte de la Unión Médica Nacional. Nos vamos mañana 7:20 de la mañana, regresa a Horizonte, siempre aquí 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Buenos días. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.